Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por conectarse y por estar el día de hoy acompañándonos en este webinar eh, con Carlos Castelón y Mario Suárez. Para darle inicio al webinar, primero que todo les quiero comentar que este webinar va a ser grabado. Entonces, si de pronto alguien no quiere aparecer, le recomendamos entonces que apague su cámara. Primero le vamos a dar paso a el presidente de ICG International Consulting Group, Edgardo Búcaro, para que haga una corta presentación y pasaremos a ver un poquito las reglas del juego para iniciar. Entonces, Edgardo, a ti la palabra y bienvenidos. Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Es enormemente satisfacción el verles con nosotros. Hemos hecho, como siempre, un esfuerzo con mucho cariño, con mucha dedicación, para poder compartir con ustedes aspectos relevantes, sobre todo en estos tiempos que estamos casi que obligadamente en nuestras casas, pero estamos aprovechando estos momentos. Entonces, ahorita, como ustedes sabrán, ICG siempre haciendo el mayor de los esfuerzos, siempre tenemos de lo mejor de nosotros aportando para ustedes. Hoy, este día, tenemos la suerte de contar, como ya dijo Santiago, con Carlos Manuel Castellón, uno de nuestros socios de ICG que representa a Estados Unidos, y también con nuestro amigo y colega y también socio estratégico de ICG, nuestro amigo Mario Suárez. El tema que esta mañana o este día, dependiendo la hora en el que nos encontremos, compartiremos es la economía de Estados Unidos y la Florida. Hablaremos sobre la tributación y las estructuras para hacer negocios en Estados Unidos, especialmente, obviamente, en estos tiempos de esta pandemia a nivel mundial. Es un tema altamente relevante y esperamos que este pueda satisfacer sus expectativas. Antes de poder cederles la palabra, ya que queremos hacerlo lo más breve posible para aprovechar el tiempo cuanto antes, quiero leer una breve reseña del palmarés que tienen cada uno de nuestros amigos y socios que esta mañana van a ser los facilitadores dirigiendo esta conferencia. Quiero hablar de Carlos Manuel Castellón, a quien casi todos ustedes conocerán. Saben que él es socio de Castellón Company PL, representante de ICG en Estados Unidos. Comenzó su carrera como en una de las 4 grandes firmas de contadores internacionales y tuvo su propia firma de contadores certificados durante más de 12 años antes de establecer JCR en diciembre de 2001. Como socio fundador de JCR, su estudio fue nombrado entre los top 3 estudios de socios hispanos en el sur de la Florida por el South Florida Business Journal por varios años. Además de su amplia experiencia en servicios tributarios y contables tradicionales, Carlos ha asesorado frecuentemente sobre asuntos financieros, comerciales y de inmigración a personas y a empresas extranjeras que desean establecer sus negocios en los Estados Unidos. Carlos fundó un nuevo estudio, que es el que ahora representa, Castellón Company PL, en el año 2013, siendo un estudio especializado en clientes privados internacionales. En el 1982, Carlos se graduó de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de la Florida, con especialidad en contabilidad. Más adelante fue miembro de la directiva del Honors College de la Universidad Internacional de la Florida, y su estudio contribuyó con la universidad para obtener becas para alumnos que se destacaban en el área de negocios. Carlos también ha sido miembro de juntas directivas como un hospital local, en el cual ocupó un cargo de tesorero por más de 10 años. Carlos es fundador de ICG International Consulting Group. También es miembro del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, del Instituto de Contadores Públicos Certificados de la Florida y de la Asociación de Contadores Públicos Certificados Cubanoamericanos. Sus áreas de especialización son la tributación internacional, la consultoría en fusiones y adquisiciones, consultorios médicos, la industria aérea, las telecomunicaciones, las urbanizaciones, agentes hipotecarios, personalidades del mundo del espectáculo, como las importaciones, exportaciones, etc. Este es el pequeño palmarés, un pequeño resumen de toda la experiencia que tiene uno de nuestros expositores y, como dijimos, el socio fundador de ICG y un gran amigo a quien con mucho cariño escucharemos en unos minutos. Para aprovechar y no cortarles la inspiración a ellos, quiero también hacer un breve comentario de la experiencia de Mario Suárez. Él es profesional en desarrollo de negocios internacionales,
Es economista con maestrías en mercado de negocios internacionales en Northwest University College School y con más de 27 años de experiencia en el área de negocios internacionales. Además de VP de Export Americans Corp, es empresa de consultoría y servicios de internacionalización de empresas en Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami, Florida, con las agencias promotoras de exportación, desarrollo económico, cámaras de comercio y entidades gremiales. Mario ha diseñado y desarrollado programas para acompañar a empresarios latinoamericanos en la identificación de oportunidades de mercado de servicios y productos, definición de estrategias comerciales, en la preparación de portafolios en requerimientos de accesos reglamentarios como FDA, la EPA y comerciales para el desarrollo de negocios de exportación e importación en los Estados Unidos. Además, Mario tiene una amplia experiencia como conferencista internacional sobre las oportunidades en el mercado de los Estados Unidos en diferentes países de Latinoamérica. Recientemente, a pesar de esto, ven la enorme participación de Mario, recientemente nada menos ha estado en poquitos países, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Paraguay y República Dominicana. Si se me queda algún país, Mario, por favor avísame, porque al parecer Mario anda por todo el mundo repartiendo sus conocimientos. Así es que lo que nos permite obviamente saber que Mario es un consultor en proyectos financieros, en proyectos que incluso ha financiado el BID, la USAID, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, entre otros. Entonces, Mario es miembro de diversas organizaciones de promoción del comercio internacional, como el Departamento Federal del Comercio norteamericano, de la Asociación de Comercio Internacional de la Florida, de la Cámara de Gran Miami, Cámaras Binacionales de la Florida, así como es un consejero consultor de la Universidad Internacional de la Florida, entre otras organizaciones. La verdad, me tardaría todo el día en narrar la experiencia de ellos. Pero lo más importante, por muchos años, es un socio estratégico de ICG y un gran amigo, en los cuales pues han escuchado ustedes un breve palmarés, aunque aparenta ser largo, pero tienen toda la experiencia para que este tema pueda ser desarrollado ampliamente y deseamos que satisfaga la expectativa que ustedes tienen. Espero que estén todos muy bien. Me alegra saludarlos de todos lados. Con Carlos, que nos conocemos ya, inclusive nos conocimos en Argentina, curiosamente, ambos vivimos en Miami, pero nos conocimos en Argentina, ¿sí? Y desde ese entonces, desde 2003, tenemos una relación muy, muy estrecha, cada uno en su área de trabajo, como lo estaban diciendo Edgardo y Santiago, él en la parte tributaria, en la parte contable, nosotros en la parte del desarrollo de negocios. Pero como van a ver en esta breve presentación, están muy interrelacionadas en el desarrollo de negocios en Estados Unidos. Y concluimos y definimos de que cantamos mejores como dueto que como solistas. Entonces, por eso siempre estamos haciendo estas presentaciones juntas para poder dar un mensaje más claro. La invitación que me hizo muy amablemente ICG es de poder llegar a abordar este tema, sobre todo que es un tema que va a ganar muchísima importancia en este momento, por lo que estamos a punto de reiniciar las economías en diferentes partes del mundo y en diferentes países, como es el caso nuestro, todos los presentes. Y debemos entender de que una de las alternativas de desarrollo de negocios va a ser Estados Unidos nuevamente. Entonces, mi misión es poder compartir algunas situaciones de la economía de los Estados Unidos, el momento actual en que estamos viviendo hoy en día y cómo se espera que se pueda salir del país, y lo que requiere y las oportunidades que hay el poder desarrollar negocios en Estados Unidos, para lo cual la parte tributaria y las estructuras van a ser fundamentales, como lo vamos a explicar más adelante. Entonces, simplemente para iniciar con ese tema, estoy presentando, iniciando como cuál es la situación económica del país, de Estados Unidos como tal, ¿sí? Y cómo son las oportunidades que hay. Si ustedes recuerdan, en el año 2008-2009 Estados Unidos entró en recesión, que fue su segunda recesión más fuerte desde 1930, en la Gran Depresión. Desde ese entonces y hasta este primer trimestre de este año, la economía norteamericana venía en un moderado crecimiento de su Producto Interno Bruto. ¿Sí? Estados Unidos es responsable de aproximadamente una cuarta parte de la actividad económica de todo el planeta. Luego lo sigue China,
está alrededor de los 21 trillones de dólares, que son 21 millones de dólares. Y es una proyección que viene en proceso de crecimiento permanente. En esta parte ustedes ven cómo veníamos en los últimos 2 años manteniendo el promedio de un crecimiento del 2.8, 2.4, ¿sí? Y ayer la oficina del gobierno de actividad económica entregó el primer comunicado del estado de la economía en el primer trimestre y vemos un decrecimiento del 4.8%. Esa es la primera figura. Está en la expectativa de cuál va a ser el segundo trimestre. Hay una proyección de que sea un poco más acentuado y de ahí en adelante, cuando las economías estatales empiecen a abrirse, pueda que se mengue y llegue a terminar. El Banco Mundial está estimando de que la economía norteamericana en general al final del 2020 va a estar alrededor del 3.3% de decrecimiento. ¿Sí? O sea, definitivamente cuando estemos en el tercer trimestre se va a declarar la recesión. Aquí en Estados Unidos tienen que pasar 2 trimestres negativos para poder declarar recesión. Muchos ya la están declarando porque se parece evidente. Mas, sin embargo, la idea es de que el último trimestre podamos llegar a una situación neutra, ni que se gana ni que se pierda. Simultáneamente, el Banco Mundial también está indicando de que la eurozona va a estar en 4.2%, el Reino Unido en particular el 3.9%, y China, que ha venido creciendo 6 a 8% anual en los últimos años, se espera de que crezca un 2%. No va a estar en recesión, va a estar en un crecimiento bajo, el más bajo en los últimos 15, 20 años. Como ve la economía norteamericana, que tiene esa evolución y va a haber un decrecimiento del 3.3 según el Banco Mundial, va a significar que de todas maneras va a mantener un tamaño de economía de unos 21 millones de dólares. El nivel de desempleo que cerramos en diciembre con 3.5%, iniciando en el 2009, 2010 con un 10% de desempleo, se llegó a bajar a 3.5 y en lo que se está proyectando para el cierre del primer trimestre es un 4.4, o sea, hay un crecimiento del desempleo en Estados Unidos, del cual vamos a hablar su importancia que tiene acá. La inflación se sigue manteniendo un 2% anual, o sea, básicamente no se hacen ajustes por inflación. Y la tasa de interés comercial estaba en 5.8%. El gobierno, la Reserva Federal hizo una reducción, un ajuste de política monetaria para poder enfrentar a la crisis económica que genera la pandemia. ¿Sí? Y entonces se espera de que eso también en los próximos trimestres también genere un decrecimiento en ese 5.8 anual, que es la tasa de interés registrada hasta diciembre de este año. Para los que tengan la inquietud, en esta presentación que se les va a hacer llegar, también están los links a estas presentaciones, donde pueden consultarlo. En Davos, que sucedió ahorita en la reunión del Desarrollo Económico Mundial, ¿sí? Estuvo presente el presidente de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Roberto Acevedo, y estuvo mencionando de que había una posibilidad de generar una recesión que era inminente y cómo se podía ver el desarrollo futuro. ¿Sí? Y dentro de eso él hacía una aseveración bien interesante, y es de que el regreso a la normalidad o al crecimiento económico va a depender de manejo de políticas fiscales, monetarias y de comercio internacional. Y él indica de que esto replica nuevamente lo que sucedió en el 2008-2009, donde Estados Unidos inició la recesión y al tener el posicionamiento del 25% de la actividad económica mundial, empezó a reflejarse en Europa, empezó a reflejarse en Asia, específicamente en Japón, luego en los diferentes países, en América Latina también. Y uno de los papeles, una de las políticas más importantes para la recuperación fue el comercio internacional, porque el comercio internacional permite cubrir las falencias de oferta y cumplir los requerimientos de demanda que existen en las diferentes regiones para poder generar el cumplimiento de la demanda local en cada país.
y esos traspaso, transferencia de bienes y de servicios genera un crecimiento económico. Entonces, él reitera en su presentación en Davos de que eso va a volver a suceder y que el comercio internacional va a ganar esa posición importante en ese desarrollo. Y dentro de eso, para todos los países que están presentes en América Latina y Europa, es importante notificar de que Estados Unidos es un país que tiene déficit comercial desde hace muchos años, más o menos unos 20, 25 años. Estados Unidos importa más de lo que exporta a nivel de productos. O sea, esto va a generar, y esa tendencia no se va a romper por la razón de la crisis actual, sino que Estados Unidos va a seguir de ser uno de los países más interesantes de demanda, o sea, de oferta de exportación de los países de América Latina y Europa hacia Estados Unidos. O sea, va a ser parte importante de la solución, el poder llegar a aprovechar esa demanda en Estados Unidos. Entonces, hay una correlación importante y por qué Estados Unidos va a ser un mercado interesante de que estén las empresas presentes y las empresas vinculadas a sus estudios también de ICG para poder hacer este desarrollo. Ahora, obviamente, estamos hablando de un país que tiene un tamaño muy importante. Mas, sin embargo, la cultura del negocio en Estados Unidos también permite aseverar de que cuando yo quiero vender a Estados Unidos, no tengo que estar pensando que tengo que venderle a todo el mundo en Estados Unidos. ¿No? El éxito comercial en Estados Unidos de cualquier empresa, tanto doméstica en Estados Unidos como en el exterior, que quiera vender en Estados Unidos, va a poder ser segmentar mi territorio, mi tipo de cliente, mi tipo de categoría de producto, ¿sí? Inclusive los niveles de ingresos de los consumidores a quienes estoy haciendo como objetivo al mercado. Porque el mercado de Estados Unidos es un mercado segmentado. Una de las formas de segmentación puede ser el desarrollo económico. Ahí en esta filmina que están viendo ahorita, en esta página 5, pueden ver de que los países, los estados, los 50 estados de la Unión, que tienen mayor actividad económica hasta diciembre, hasta el 2019, son los de color oscuro, donde están concentrados los sectores alimentarios, donde están los sectores de combustibles, son los que tienen mayores PIB, ¿sí? Crecimientos del PIB, del Producto Interno Bruto, seguido con los otros de menor color, y va hasta que se aclara, ¿sí? Los colores, y de esta manera yo puedo llegar a decir, yo puedo dedicarme a los estados con mayor desarrollo económico. Obviamente, y compartiré tan pronto lo tenga a mano, porque este cuadro no ha salido actualizado, cuál va a ser la nueva realidad de la actividad económica. Más sin embargo, van a seguir siendo los más importantes. Algunos de ellos quizás Texas baje, ¿sí? Por la crisis que hay en la parte de combustibles y petróleos hoy en día. Mas, sin embargo, Texas es muy fuerte en la parte cárnica y en la parte de agricultura también. Y pueden haber algunos disminuciones, pero yo puedo empezar a ver dónde me dedico a concentrar mi oferta de mercado. Y como lo indico, el PIB es compuesto de un 71% del Producto Interno Bruto norteamericano es de economía privada, ¿sí? Lo cual va a decir de que una recuperación económica va a estar jalonada de cuánto bien le van a los gobiernos, por eso a las empresas, perdón. Por eso el gobierno federal en Estados Unidos sacó un programa de estímulo contra la crisis que ya va a estar en 2.5 trillones de dólares, 2.5 millones de billones de dólares, de estímulo fiscal a las empresas, de estímulo fiscal a las personas, para poder hacer este desarrollo. En el 2008, cuando estaba de presidente el presidente Bush, también él tenía el riesgo de que el país podía llegar a entrar a recesión, y también tomó unas medidas de estímulo fiscal. En ese entonces sacó un estímulo fiscal de 165 mil millones de dólares, en el cual estaba un estímulo a las personas que pagamos impuestos en Estados Unidos, como lo acaba de hacer ahorita el gobierno. En este caso fueron 350 billones de dólares, ¿sí? En el primer paycheck, donde se le entregan, el gobierno fiscal, la agencia fiscal le devuelve a las personas en Estados Unidos que pagan impuestos de sus impuestos.
y está en un promedio ahorita de estar recibiendo más o menos $1.200 por persona y $500 por hijo menor de edad. ¿Sí? En el 2008 fueron $650 por persona, ahorita lo han hecho por el doble. ¿Por qué? Porque esa capacidad de consumo va a generar reactivación económica en Estados Unidos. El 80% de la actividad económica en Estados Unidos depende del consumo personal. Entonces, hay esa relación en ese aspecto. La parte del desempleo, como ya lo mencionaba anteriormente, ven cómo venía de crecimiento. La tabla de desempleo llegó a este 3.7%, final de año 3.5%, más sin embargo ahorita hay un crecimiento, ¿sí? Por la generación de la crisis. No se ha actualizado esta cifra, este cuadro, por eso no se lo tengo actualizado, pero va en este concepto. El otro razón, siendo que el 80% de la actividad económica norteamericana depende del consumo, es el índice de confianza del consumidor, que venía en un proceso, ven aquí la recesión del 2008-2009, de donde se cayó y empezó su recuperación y habíamos logrado llegar a un nivel de confianza del consumidor, que es cuando el consumidor dice yo voy a comprar lo esencial, pero también lo suntuario, viajes, joyería, etcétera, etcétera, ¿sí? Productos suntuarios cuando hay un nivel de confianza alto. Se espera de que esto recaiga nuevamente, quizás a unos niveles similares, y en la medida que la actividad económica se vaya recuperando, el desempleo vaya siguiendo disminuyendo de esa subida que hay ahorita, se pueda llegar a ver una recuperación en este índice del consumidor, lo cual va a indicar de que inicialmente todo lo que es alimentos, todo lo que son los esenciales, los combustibles, todo lo que son los gastos y los servicios esenciales se van a mantener en un consumo similar, más sin embargo los suntuarios van con un retraso de recuperación, tan pronto se vaya viendo una recuperación del empleo. Nuevamente, y el mensaje nuevamente de que al estar en Estados Unidos yo debo enfocar a dónde me dedico a vender, no a venderle a todo el mundo, sino en particular a quién. También puede ser por el ingreso per cápita, que es un índice genérico, pero muy importante para poder determinar la capacidad de consumo. Estados Unidos más o menos tiene un ingreso per cápita de $53.712 al año por persona económicamente activa, lo cual tiene una capacidad y no todo el mundo gana esto, ¿sí? Si yo me voy a unos estados como esos que están de color oscuro, nosotros podemos encontrar niveles de ingreso per cápita de $80,000. En el estado de la Florida hay un condado específicamente donde tenemos $82,000 al año de ingreso per cápita. Hay otros más bajos, Luisiana es uno de ellos, ¿sí? Como esta parte central, donde tienen niveles de 40, 42, 41 mil dólares al año por persona. Entonces, yo también, si yo voy a vender joyería, productos suntuarios, seguramente voy a tener mayor éxito si me voy a los estados que tienen mayor capacidad de compra. ¿Sí? Sin embargo, si estoy en productos de consumo general, pues ya tengo un mercado más ampliado y tengo que buscar otros parámetros. Pero este puede ser otro parámetro para yo saber por dónde inicio a entrar a Estados Unidos. Uno de esos estados, y como lo veíamos anteriormente, y lo veíamos en este primer gráfico, la Florida, que no depende del petróleo, ¿sí? Es uno de los estados de mayor crecimiento del ingreso del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Y una de las razones para ello, ¿sí?, es no solamente la disposición de la economía, y aquí están los 50, somos uno de los 50 estados de la Unión Americana. El estado está dividido en condados, donde tenemos 67 condados. Miami-Dade es uno de ellos, no más, ¿sí? Pero tenemos condados con diferentes niveles y hay niveles de ingreso per cápita mucho más altos. Han escuchado West Palm Beach, han encontrado donde alrededor de Fort Myers, Naples tienen un mayor nivel de ingreso, porque es un sitio donde vienen muchas personas retiradas con una capacidad económica alta, clase media alta, donde vienen a pasar su temporada de retiro. También es muy importante ver otra característica del estado de la Florida, es de que somos un estado de intercambio comercial. El intercambio comercial en el estado de la Florida es de aproximadamente $162 billones, ¿sí?, de los cuales exportamos un poco más de $57 billones. Pero hay que tener algo en cuenta.
el estado de la Florida no es un estado manufacturero. ¿Sí? Es un estado donde ingresa mercancía de otros estados, ingresa mercancía de otros países del mundo y desde aquí se reexporta. ¿Sí? Se reexporta a los diferentes países. Por ejemplo, de Europa está llegando mucha mercadería que desde la Florida se vende al Caribe, Centro y Suramérica. Del Brasil, ¿sí? Llega, por ejemplo, cachaza, licor. Los argentinos hacen lo mismo. Los ubican en zonas libres en el sur de la Florida y desde allí atienden el mercado de los cruceros, que hoy en día está en crisis de los cruceros, ya que el estado de la Florida, específicamente Miami, el puerto de Miami, es el puerto más grande de cruceros de turismo en el mundo, con 4.5 millones de turistas y de pasajeros al año. Y esos vinos, esas cachazas de vino, los sacan de las zonas libres directamente a los cruceros sin pagar el impuesto de importación a Estados Unidos, ya que está en aguas internacionales el consumo de los cruceros. Eso lleva de que el estado de la Florida es la economía número 17 en todo el mundo, ¿sí? Donde se aproxima a $1 trillón, a $1 millón de dólares la actividad económica del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, en el estado de la Florida, y se puede comparar con otras economías del mundo. Entonces, la Florida tiene una característica en esta crisis específicamente, ¿sí? En el cual se va a mantener la importancia de operación logística de importación-exportación, ¿sí? Se va a mantener, y para las personas que están involucradas en el sector del turismo, obviamente el estado de la Florida tiene una importancia alta en la parte de turismo, que hoy en día está sufriendo, mas sin embargo hay que entender, y va a pasar lo mismo que pasó en el 2008-2009, en el cual el turismo también cayó, ¿sí? Mas, sin embargo, el 75%, 80% del turismo en la Florida es nacional norteamericano, o sea, turistas norteamericanos que vienen a la Florida a hacer turismo. Ese se va a reactivar de primero. Y se está apuntando de que para Thanksgiving, que es la festividad en Estados Unidos más importante que Navidad, más importante que fin de año, porque eso es el festivo familiar, donde se viene a dar acción de gracias. Se espera de que para esa época el nivel de turismo nacional vaya a estar casi que recuperado. Más sin embargo, el internacional se va a demorar más. Entonces, la actividad económica en la Florida va a tener una recuperación más acelerada que en otros estados, ya que tenemos esa mezcla de actividades económicas. Vemos aquí cómo desde el 2008, ¿sí? Donde teníamos un ingreso per cápita de $49,000 aproximadamente al año, ingreso per cápita subió a 53,000. ¿Sí? Se espera de que esto vaya nuevamente a bajar dependiendo del golpe de recuperación de crisis de la recesión, pero puede estar nuevamente y empieza nuevamente a hacer una recuperación. Como ven, es una caída importante, más sin embargo, también lo pueden comparar con los ingresos per cápita de cada uno de sus países, y Estados Unidos no es el país que tenga el ingreso per cápita más alto del mundo, lo tienen los países nórdicos, más sin embargo, sí tiene un nivel de ingreso per cápita más alto que cualquiera de los otros países en el hemisferio americano. Entonces, es importante tener en cuenta esta característica de que sigue siendo un mercado muy interesante. Y aquí pueden ver una lista desactualizada, ya que tenemos que esperar a la nueva, ahorita con la medición del PIB, ¿sí? Pero aquí hay unos ingresos de per cápita en los diferentes estados, donde yo puedo llegar a seleccionar dónde son los estados que tienen mayor ingreso per cápita y mayor capacidad de consumo, para poder verlo desde ese punto de perspectiva. Ahora, retirándonos un poco en la parte de la actividad económica, ¿sí? También la selección de a qué estado empiezo yo a vender mi producto o dónde debo enfocar mis recursos de tiempo y dinero para poder hacer promoción de ventas, mercadeo, etcétera. También va a depender de la composición demográfica, ¿sí? En los Estados Unidos. El último censo demográfico se hizo en el 2010. Este año estamos haciendo el censo nuevamente. Ya llegaron ahorita en el mes de febrero los formularios, están contestando el 42% de las personas ya lo contestaron. Entonces, al final de año, principios del 2021,
tendremos nueva información de censo, pero este muestra cómo está compuesta la concentración, la densidad poblacional. Y como vemos, tenemos unos centros metropolitanos muy grandes, ¿sí? Como es el mayor, es Los Ángeles, después siguen New York City, ¿sí? La parte de New York, pero hay otro también Chicago, está la parte del sur de la Florida, está la parte de Dallas, la parte de Houston. Entonces hay unas concentraciones. Entonces, si mi producto es de consumo humano, poco tengo que ir a hacer a Montana, ¿sí? O a Wyoming inicialmente para vender productos de consumo humano. Si mi producto es más de consumo para forestales, para cría de animales, etcétera, etcétera, pues estas zonas que son productores agrícolas y ganaderas y forestales seguramente va a ser su mejor objetivo. Entonces, debemos entender cuál es el mercado objetivo y canalizar nuestros esfuerzos hacia allá. Este otro cuadro muestra cómo se distribuyen las 5 regiones, ¿sí? Del país y cuáles son sus participaciones a nivel de poblacional, ¿sí? Donde tenemos que el medio oeste pues, es la zona de mayor concentración poblacional, seguida por el oeste, y aquí están los estados de cada uno. Luego está la costa este y está el centro sur del país como los principales sitios de concentración. Está bastante disperso el país a nivel poblacional. Ahora esto hay que combinarlo con el ingreso per cápita que estábamos usando en un cuadro anterior y yo ya puedo hacer la relación y definir por qué estados voy a iniciar. Hay otra característica muy peculiar en los Estados Unidos, y uno ya lo empieza a ver en diferente. El Reino Unido tiene una característica también peculiar. España mismo tiene una inmigración histórica, ¿sí? Y todos nuestros países lo tienen. Estados Unidos no es la excepción, pero aquí hay una característica, es de que en Estados Unidos casi todos somos inmigrantes. En América Latina tenemos mucha población mestiza, ¿sí? En Estados Unidos la concentración de grupos étnicos, los alemanes son étnicos, los italianos son étnicos, los latinoamericanos somos étnicos, ¿sí? Tenemos una participación, es una mezcla muy grande en la parte de consumo, ¿sí? Y en la parte de la composición. Entonces, aquí debemos tener en cuenta, y el mensaje aquí principal es de que en Estados Unidos todos somos inmigrantes, a excepción del 7% de la población indígena americana, ¿sí? Los Cheyennes, los Cherokees, ¿sí? Los Mecuzukis de aquí, los Cimelones en la Florida. Ese grupo, aun cuando es solamente el 7%, también tiene un poderío económico muy alto. El gobierno federal y gobiernos estatales le han entregado a las reservaciones indígenas la mayor parte de las licencias para operar casinos en los Estados Unidos y juegos de azar. Esto les da un poderío económico fuerte. Ejemplo tal de que aquí, cercano a donde tenemos la oficina, hay una parte que llama Miccosukee, donde hay casinos, ¿sí? Una familia Miccosukee recibe un cheque del gobierno indígena, ¿sí? De $60,000 anuales, solamente por ser de la comunidad Miccosukee y vivir en la reservación Miccosukee. Son las regalías y los regales de su actividad económica. Inclusive ellos tienen un gran poderío. Los latinos los hispanos tenemos una característica similar. Ya tenemos una población por encima de los 50 millones de habitantes en Estados Unidos, de esos 361 millones que vivimos en Estados Unidos. Donde tenemos una capacidad económica muy importante. Entonces, esto puede ser definitivamente un punto de lanza para que si usted tiene una compañía de productos alimenticios nostálgicos, porque saben alimentar a los centroamericanos, saben alimentar a los colombianos, saben la cultura argentina o chilena, uruguaya o paraguaya, etcétera, etcétera, boliviana, pues tenemos una ventaja de poder venir a alimentar a los coterráneos, ¿sí? Que vivimos acá y que sufrimos y degustamos mucho por la nostalgia, el poder llegar a poder tener alimentos de nuestros países, porque característicamente aquí los latinos, los italianos son italianos americanos, los alemanes son alemanes americanos, porque sostienen y mantienen la nostalgia de su país de origen, ¿ya? Los colombianos mantenemos esa cultura colombiano-americana y nos degustamos la música, la decoración, los alimentos
¿sí? Y pagamos por ellos. Entonces aquí hay una ventaja económica interesante. Ahora, existen muchas noticias sobre la parte de inmigración, ¿sí? Y que ese crecimiento de la inmigración puede llegar a disminuirse. Obviamente las políticas tienen un efecto. Sin embargo, la Oficina del Censo norteamericano proyecta que para el 2050 vamos a ver 106 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos de primera, segunda, tercera o cuarta generación, y que el consumo va a seguir creciendo, independiente de las políticas inmigratorias, porque este crecimiento lo han proyectado por crecimientos de natalidad. En promedio, el hispano se reproduce 7 veces más rápido que el norteamericano en promedio general. Entonces, esto es una proyección que por eso ha llevado a compañías tan importantes como Frito-Lay, ¿sí? Y bebidas gaseosas y de cervezas y de licores a comprar marcas de productos latinos o hispanos dentro de Estados Unidos para poder alimentar y suplir la necesidad de esta demanda del segmento hispano. El segmento hispano, como lo pueden ver en este cuadro anterior, es el segmento más grande dentro de la minoría más grande del país, ¿sí? dentro del mercado. Entonces, aquí tenemos una ventaja interesante que se puede llegar a aprovechar según el tipo de producto, confección, alimentación, decoración, literatura, viajes, ¿sí? Que cumplan con la demanda de la parte de la hispanidad. Otra buena noticia en ese sentido es de que sí, Estados Unidos tiene 50 estados, entonces yo tengo que salir a buscar a los hispanos en todos los estados. No, hay una concentración en 11 estados de los 50 estados donde está la mayor parte de la concentración de los hispanos en Estados Unidos. Y hay una serie, ¿sí? de ciudades que están aquí indicadas en este mapa donde se concentra la mayor parte de los hispanos en Estados Unidos. Yo puedo concentrar mi actividad económica hacia esos estados y esas ciudades y tendré el Pareto para poder hacer la mayor productividad de mis recursos comerciales y financieros. Estados Unidos, como decíamos, es un producto que importa más de lo que exporta. Como podemos ver en este cuadro, hay una proyección de 2.3 trillones, 2.4 trillones de dólares de importaciones versus 1.4 trillones de dólares de exportaciones. Ahora, existe un consumo a nivel de productos de bienes de capital, ¿sí? Y aquí están las cifras que se están marcando. Esto es una cifra del 2018. ¿Sí? Los productos de consumo en diferentes tipos tanto suntuarios como electrónica, como cosmetología, etcétera, etcétera, productos industriales, productos automotrices, ¿sí? Productos de alimentos. ¿Sí? En este momento, para la crisis que estamos viviendo, van a haber segmentos más afectados que otros. La parte alimentaria, la parte de productos industriales, ¿sí? Y bienes de capital van a ser los menos golpeados. Específicamente, estamos hablando de alimentos. Esto sucedió en el 2008-2009. Durante 5 meses hubo una disminución del 2% del consumo de alimentos, ¿sí? Y se recuperó. ¿Ya? La parte de combustibles, diferente al precio, ¿sí? También se va a mantener en un nivel cuando se mantiene el que decía, ahora la economía vuelve a haber consumo, sobre todo la parte de las aerolíneas, los vuelos internacionales va a recuperar y el consumo en la parte de insumos para industria va a estar muy relacionada a la producción de alimentos o también a la importación de alimentos. El sector automotriz, las esenciales se van a mantener, ¿sí? Puede que los lujos, la pintura, el comprar el vehículo nuevo y renovarlos, va a haber una crisis en la parte de venta de vehículos nuevos y usados, mas sin embargo el consumo de los automóviles se va a mantener. Quizás los más golpeados van a ser la parte de productos suntuarios, tanto importados como producidos en Estados Unidos, ¿sí? Hasta que se recupere el nivel de índice de consumidor. Mas, sin embargo, aquí podemos tener una forma de poder mapear cuáles son los segmentos de mayor crecimiento y mayor oportunidades. Para aquellos que son importadores en cada uno de sus países, pues aquí van a haber oportunidades de precios y de suministros más disponibles, porque el consumo va a bajar en ciertos sectores
y va a haber una disponibilidad de poder conseguir productos a un mejor precio para poder satisfacer la demanda local en cada uno de sus países. Y aquí podemos ver mayor segmentación en los mercados, obviamente antes de la crisis. Sector alimentario, de lo que se vende en supermercados sin productos cárnicos frescos de res, sin ellos incluidos, es un mercado de 437.000 millones de dólares. Frutas frescas y perdidas, 52.000 millones. Alimentos saludables que están incluidos dentro de los 437.000, son 23.000, casi 24.000 millones. Los snacks saludables, 33.900. Los cafés especiales, como de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, Salvador, de diferentes lugares, es un mercado de 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. Entonces, como ven, hay unos segmentos de mercado y servicios también, mercado digital, páginas web, software, ¿sí? Aquí se está importando el 65% del servicio de software es hecho fuera de Estados Unidos, de esos 307.000 millones de dólares. Entonces, hay una actividad económica que permite. Sector farmacéutico es un sector que está en crecimiento en la mitad de la crisis. El cuidado de la construcción es un mercado de crecimiento, de incremento, porque muchas de las políticas fiscales y los programas nuevos van a ser construcción de infraestructura. Infraestructura son hospitales, no solamente carreteras y puentes. Entonces hay el sector público de construcción lo va a impulsar. Quizás hay un detenimiento en la construcción privada, mientras hay nuevamente capacidad de compra. Pero en general, estos son segmentos de la parte del mercado. Interesante que cada uno de esos ustedes puedan encontrar dónde están ubicados sus características. Como decíamos en una filmina anterior, ¿sí? La demanda en Estados Unidos está muy dispersa en los diferentes lugares del país. ¿Sí? Y está en áreas metropolitanas, está en ciudades, ¿sí? De más de 100.000 habitantes. Hay, como ven allí, hay más de 294 ciudades con más de 100.000 habitantes. O sea, hay un total de casi 20.000 municipios en todo el país. O sea, está muy disperso. ¿Sí? Esto dificulta que yo pueda decir voy a venderle a todo el mundo en Estados Unidos. No logro cubrir, ¿sí? Tantas ciudades. Entonces, por eso tengo que concentrar y escoger un territorio, un estado o una región dentro de un estado para iniciar mi proyecto y progresivamente ir creciendo. Esto ha generado inclusive la cultura de las ferias y exposiciones mayoristas en los Estados Unidos. Hay más o menos unas 324 ferias especializadas por tipo de producto, la de la construcción, la de los alimentos, la de las confección y accesorios de moda, la de la electrónica, son individuales, ¿sí? Y están regionalizadas, nacionales y regionalizadas. Es más, en Estados Unidos ya se empezó a presentar. A raíz de esto se ha impulsado mucho más las ferias y exposiciones digitales, virtuales, donde yo ya puedo reinscribirme como expositor y tener mi pabellón de presentación virtual, como también puedo tener mi participación como comprador, también virtual, y empezar a hacer transacciones y contactos de negocios. Quizás las compras y las ventas, sí se van a seguir necesitando, inclusive en la parte de turismo. Se dice que a nivel internacional la primera recuperación de turismo va a ser el turismo de negocios, porque todavía hay mucho negocio que se hace en persona. Pueda que se haga el contacto vía una presentación virtual, sin embargo muchas de las negociaciones, por eso se dice que va a haber una recuperación a nivel internacional del turismo. El turismo de negocios va a ser uno de los principales iniciales. Ahora, hay otra característica muy importante, y aquí es donde viene a conectar la relación de la parte de desarrollo de logística, de comercio, de aduanas, con la parte tributaria, ¿sí? Que muy bien manejada y representada la tiene ICG. Porque en Estados Unidos, inclusive antes de la crisis, ¿sí? Hay una cultura donde los negocios internacionales, hay algo que llama Incoterms, que son los términos de la negociación del precio, donde el más conocido es FOB, país de origen, que es el precio puesto en el buque o en la aerolínea en el puerto de salida de donde el producto se origina. Entonces estoy comprando de Nicaragua, ¿sí? o de Honduras, estoy comprando puerto de Cortés, ¿sí? O estoy comprando en el puerto de Buenaventura, ¿sí? O en Callao, ¿sí? en Perú, y ahí es el precio.
y el comprador es responsable de todos los pagos, los fletes internacionales, la aduana en Estados Unidos, el desanuaje, las inspecciones, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, en Estados Unidos, el FOB es solamente responsable del 28% de la compra de productos importados en Estados Unidos. El otro 72% se hace CIF, que es puerto, en el puerto de entrada, o sea, en el puerto de Miami, antes de aduana. Costo de seguro y fretes, que traduce CIF, Cost, Insurance and Freight. Pero el exportador le correspondería pagar el flete hasta los estados, hasta el puerto de Miami, para poder ingresarlo. Y el comprador le va a pagar ese costo incluido, además del precio del producto. Pero la mayor parte de los productos con valor agregado, confección, productos de alimentos terminados, por ejemplo, el café ya envasado para consumidor final, eso es un café con valor agregado, porque tiene su marca, su mezcla, su formulación, mientras que el café verde en pergamino es un precio FOB, típicamente. Pero cuando yo quiero vender café en Estados Unidos ya terminado para consumo, debe ser un precio DDP, Delivery Duty Paid, que significa puesto dentro de Estados Unidos después de aduanas. O sea, al exportador le corresponde hacer todo el trayecto y entregar el producto. Es la forma de compra más común en los Estados Unidos para productos y servicios de valor agregado. Puesto dentro de Estados Unidos después de aduana, al comprador de un almacén, ¿sí? Al comprador de una industria, al comprador, por ejemplo, industria de empaque, no le interesa comprar FOB, le interesa comprar su producto de su marca puesto en Estados Unidos después de aduana. Esta cultura es tan fuerte, esta cultura de negocios a consumidores es tan fuerte, de que inclusive la aduana americana ya creó una norma para que un extranjero, una compañía extranjera, sin personería jurídica en Estados Unidos, pueda ser su propia importadora en los Estados Unidos. Se llama Non-Resident Importer, importador no residente. Y la permitirá decirle a la aduana americana, yo exportador en Guatemala, voy a ser mi importador en Estados Unidos, con mi propia personería jurídica guatemalteca, y voy a entregarle al cliente. En ese caso, la factura de venta va a ser con un precio de DDP, que va a incluir los fletes internacionales, el aduanamiento, el manejo de la carga dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Y eso el comprador les va a pagar ese precio de DDP para que ustedes puedan cubrir todos los gastos y tributariamente, si el producto es manejado de esta modalidad, la responsabilidad es en Guatemala. Ahora, si la modalidad es de que tengo que tener un inventario para suplirle al cliente semanalmente, en ese caso, ¿sí? La compañía guatemalteca va a tener una responsabilidad tributaria, de lo cual va a hablar Carlos Castellón, ya que el cambio de posesión de un inventario local a un comprador local se va a ejecutar en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la modalidad de negociación, lo va a requerir, pero esa es la cultura. O sea, yo debo ser capaz de poder hacer entrega del producto en Estados Unidos y subcontratar compañías logísticas que me manejen esa bodega, ¿sí? Poder facturar localmente, poder hacer la distribución localmente, poder dar crédito y recuperar cartera dentro de Estados Unidos para que me paguen. Aquí es muy acostumbrado poder hacer el pago con tarjetas de crédito corporativas para las compras institucionales o utilizar el servicio de factoring, ¿sí? Para poder hacer un cobro con seguro de crédito para proteger la compra del producto, ¿sí? De lo cual podemos hablar posteriormente, pero hay modalidades que se han adaptado a esto. Entonces, es muy importante reconocer de que la forma de negociación en Estados Unidos de productos y servicios de valor agregado es DDP, es tener una presencia local, lo cual requiere que yo ya pueda analizar la parte comercial, la parte legal, la parte tributaria y logística, para poder ser de una manera segura, hacer este cumplimiento. Ahora, esto genera unos gastos, genera unas complicaciones, unos costos, ¿sí? Se puede llegar a establecer eso, aun cuando se pueden ofrecer muchas operaciones virtuales. Hoy en día con la tecnología, después podemos hablar con mayor detalle, en el cual yo limito los gastos fijos y la compra de activos fijos para montar una operación en Estados Unidos. Hemos montado operaciones entre ICG, Carlos y yo, Export Americas, en la cual no existe una sola persona de la compañía guatemalteca, nuevamente el ejemplo, en Estados Unidos, pero está operando localmente como una personería jurídica en Estados Unidos, ¿sí? Subcontratando todos los servicios. Ahora, esto sí le va a dar una ventaja, de que usted va a poder ya tener
un cambio de ser solamente el exportador o solamente el importador a ser un comercializador internacional. Porque el exportador le vende al importador a $10, FOB. Le cuesta al importador $2 más nacionalizarlo y sacarlo de aduana, pero lo venden $16, $15 el producto. Si usted desarrolla esta capacidad de poder actuar localmente, usted va a poder vender en $16, $15, así como lo está haciendo otro importador. Entonces, todo tiene su costo, toda moneda tiene dos caras. Entonces, hay oportunidades en ese aspecto. Ahora, dependiendo de su modalidad, ¿sí? Porque tenemos operaciones, compañías que se dedican al comercio internacional, que compran de diferentes partes del mundo y llevan a sus países, a su región del país, a Centroamérica o a Sudamérica o al Caribe, ¿sí? Pero acopian un producto, ¿sí? Mandan contenedores derecho, tengo que mandar uno para Colombia, otro para Perú y otro para Guatemala, ¿sí? Si yo puedo ubicar ese inventario en una zona libre en Estados Unidos, yo puedo desde allí tener un inventario del cual pueda porcionar lo que voy mandando para que la rotación de capital de trabajo en inventario sea más acelerada, ¿sí? Y tener ese beneficio. Entonces yo estaría escogiendo o una bodega bonded o una bodega free zone para poder manejar esto. Ingreso el producto sin impuesto de importación a Estados Unidos, pero no se va a quedar aquí, y lo reexporto. Esto lo están haciendo muchos importadores de productos chinos hoy en día, donde la guerra de comercio con Estados Unidos impuso gravámenes del 25%, ¿sí? Y los estaban comprando en Estados Unidos para importarlos a diferentes países en América Latina. Lo que están haciendo es que los están trayendo a Estados Unidos, pero a zona libre o a bonded, no pagan el impuesto y aquí los reexportan hacia sus países, ¿sí? Entonces hay una ventaja en este sentido. El sur de la Florida es particularmente ágil en este aspecto. En el 2008-2009, cuando vivimos esta crisis, esa recesión de ese entonces que proporcionalmente vamos a pasar ahora, se generaron dos efectos en las condiciones de negocios. Uno, obviamente el comprador quiere precios más competitivos y eso lo va a hacer siempre toda la vida un buen comprador, ¿sí? Mas, sin embargo, fuera de los precios competitivos, muchos compradores en Estados Unidos dijeron, yo estaba, anterior de la recesión, estaba comprando un contenedor por semana, ¿sí? O un compartidor por mes, perdón, ¿sí? Y eso porque eso me va a durar el mes o mes y medio. Hoy en día le va a decir al comprador, yo quiero seguir teniendo un consumo de un contenedor por un mes, pero no le voy a recibir todo el contenedor en una sola entrega. Necesito que me hagan entregas semanales, ¿sí? Para poder amortiguar el flujo de caja. Existen modalidades logísticas donde usted puede ingresar a una zona libre ese contenedor solamente con la orden de compra, lo estaciona allí sin pagar impuestos y va liberando la carga al comprador en Estados Unidos semanalmente, le va facturando desde el inventario en orden de compra al comprador lo que va entregándole en cada ocasión, va pagando los impuestos, lo que va pagando en cada ocasión para poder cumplir la entrega de EDP, ¿sí? Y poder manejarlo de esa manera. Entonces, hay modalidades logísticas que les va a permitir a usted decirle al comprador, listo, yo le puedo hacer eso. Los fabricantes de productos de empaque, ¿sí? Trabajan de esa manera, porque existen las industrias lo que llaman just in time, entrega a tiempo, donde va a haber el consumo de tanto volumen de empaques todo el mes, pero el comprador le dice, yo no quiero que me entregue todo, pero quiero almacenar eso aquí, ¿sí? Ni quiero pagarlo todo junto. Entonces, típicamente hacen eso, traen el producto, lo almacenan y van facturando poco a poco. Entonces, aquí hay un análisis de características logísticas que debemos analizar de manera cuidada y poder acomodar esa oportunidad de mercado. Ahora, para yo poder hacer estas operaciones, independiente de la modalidad que les dije de importador no residente, si yo digo como empresario peruano, yo quiero venderle a un almacén de alimentos mis productos y quiero facturar en $10 FOB Perú, pero quiero vender a 16 o 15 dólares allá, de esos 16, 15, esos 5 o 6 dólares que me quedan, en la operación logística tengo que pagar en Estados Unidos vale 3, me sobraron 3 dólares, yo quiero dejarlos en Estados Unidos. Como importador no residente no lo puedes hacer. Tendría que crear una personería jurídica, ¿sí? Para usted poder dejar utilidades
o si quiere contratar personal, o si el cliente le está pidiendo seguros comerciales para respaldar la calidad de la mercancía o un siniestro en un caso del consumo del producto, etcétera, etcétera, va a necesitar crear una personería jurídica. Es un proceso muy ágil, toma típicamente 4 semanas, ¿sí? Se puede hacer todo de manera remota, solamente para poder abrir cuentas bancarias que lo necesitamos en presencia acá, pero es un proceso, más sin embargo hay que hacer una planificación de qué tipo de personería jurídica es la que le conviene, depende de la composición social, ¿sí? Depende del tipo de negocios. El señor Castellón va a hablar de algo muy interesante. Yo puedo tener una compañía de comercio internacional que se dedique a tener productos en zona libre, pero todo es para exportación. Nada viene para Estados Unidos. El código tributario norteamericano tiene dentro de sus posibilidades el de que inversionistas socios extranjeros puedan crear una compañía de responsabilidad limitada solamente dedicada a la exportación que no va a pagar impuestos sobre la renta. Paraíso fiscal, ¿sí? Pero de manera legal. Eso lo pueden hacer solamente los inversionistas extranjeros. Ni Carlos ni yo, que somos ciudadanos americanos, ya podemos utilizar esa modalidad. Solamente sirve para los inversionistas internacionales. Entonces, aquí es donde se une una oportunidad con otro y pueden haber otros. Entonces, tengo que saber cómo creo la personería jurídica para poder aprovechar esa situación, hacer una planificación tributaria. Recomendamos, si va a tener activos y movimientos, inventarios en Estados Unidos, hacer una planificación de negocio para saber cuál va a ser la inversión, cuál va a ser el punto de equilibrio, cuál va a ser el retorno de la inversión, etcétera, etcétera, qué tipo de licencias requieren, cómo podría yo hacer el montaje de esta operación de una manera segura, ¿sí? Mitigando riesgos. Todo negocio tiene riesgos, pero se deben mitigar, ¿sí? Pueden haber requerimientos y oportunidades de decir, quiero que mis hijos estudien en Estados Unidos, vayan con una F1 y después que se queden, o quiero trasladarme para allá. Esto, desarrollar una compañía de una manera estructurada de cuenta, puede ser la base para un proceso de inmigración posterior. Para concluir, y para esto, y aquí viene a fortalecer la situación del engranaje que tenemos entre diferentes organizaciones, está que hemos creado, y Carlos Castellón como ICG es miembro de esta ruta de internacionalización. Es una metodología en la cual aquí en Export Américas y con las compañías que nos acompañamos, podemos ayudarles a identificar el mercado, desde definir la estrategia comercial, hacemos la identificación del mercado a través de un diagnóstico y una investigación, definir una estrategia comercial que les permite ser diferenciados, competitivos y rentables. Y los acompañamos en la implementación de la operación, ¿sí? Y el mantenimiento de la misma. Dependiendo de la madurez que tenga cada uno de ustedes su proyecto, ¿sí? Los podemos apoyar en cada una de las áreas con diferentes servicios que tenemos. Entonces, por ejemplo, si la compañía ya ha estado vendiendo en Estados Unidos, ya sabe sus clientes, pero quiere montar su propia comercializadora de distribuidor en Estados Unidos, pues deberíamos poder aprovecharle en la elaboración de un plan de negocios y en la creación de la personería jurídica, en la selección de la operación logística, ¿sí? Que vaya requerimiento en sus registros de FDA, etcétera, etcétera. Pero si es una compañía que no ha iniciado le interesa, el diagnóstico puede ser un proceso inicial. Dependiendo de su madurez, puede que entre de una vez al paso 3 o arrancamos desde el 1. En la implementación vienen a participar compañías como Carlos Castellón, como compañías de financiación financiera, como zonas libres, como operadores logísticos, como abogados de inmigración, como compañías de seguros, etcétera, etcétera. Son compañías con las cuales trabajamos, ¿sí? Porque lo más peligroso de nuestro negocio es recomendar. Por eso solamente recomendamos a ICG, Castellón y compañía en la parte tributaria, porque sabemos de que vamos a quedar bien, ¿sí? Lo mismo me siento retribuido por Carlos en esta situación, por Ramón que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Con los diferentes países que hemos trabajado. Entonces, aquí estamos para darle este apoyo y este desarrollo y acompañarnos desde la A hasta la Z, ¿sí? En el desarrollo de sus operaciones de negocios. Vamos a hacer preguntas y respuestas posteriormente al terminar de la presentación de Carlos, mas sin embargo sí coordinamos con Edgardo, con Diana y con Santiago, de que vamos a dar la oportunidad de que posterior y terminada la conferencia, los participantes puedan solicitar una entrevista individual
o con Carlos, o conmigo, o con los dos juntos, dependiendo del tema, para analizar sus proyectos individualmente a mayor profundidad. Y estamos con unas conferencias vía Zoom de unos 30 minutos, donde que podamos hablar. Para eso, ICG les va a mandar un formulario en el cual pueden anotar sus datos de contacto, pero también sus temas de interés, para que al nosotros recibir ese formulario les vamos a indicar, les vamos a proponer qué fecha y hora vamos a hacer nuestra conferencia individual con ustedes para abordar sus temas y ojalá poder colaborarles de una manera mayor, ¿sí? Adicional en este complemento. Esa era mi participación. Le quiero ceder la palabra a Santiago o a Carlos directamente. Gracias. Buenos días, Carlos Castellón. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros y más que estamos en cuarentena. Es la primera vez creo que he usado el traje en más de casi 2 meses, ¿no? Será un placer. Nuestro estudio es uno de los fundadores de ICG y lo representamos acá en los Estados Unidos. Estamos ubicados en la ciudad de Miami. Déjame ahora enseñarles la presentación de la cual vamos a trabajar. Los temas que quiero informarles hoy serán los impuestos sobre personas naturales, impuestos corporativos o sociedad anónima, como lo reconocen, impuestos sobre la herencia, estructuras para hacer negocios en los Estados Unidos y un ejemplo usando una utilidad de $100,000 comparando la tributación al nivel de una LLC y de una corporación para que vean las diferencias, estructuras para invertir en los mercados financieros de los Estados Unidos y algunos ejemplos de beneficios que tienen ustedes como extranjeros para invertir en los Estados Unidos. Algunos que nosotros como ciudadanos residentes no lo tenemos. Primero, quiero hablarle sobre la tabla tributaria al nivel personal, como personas naturales. Dependiendo de la estructura que seleccionemos, por ejemplo, el impuesto en Estados Unidos para el 2020 sería de un 0 a un 37%. Como ven aquí abajo, el 37% comienza después de 518,000. Ahora, para ver, como es una escala de tributación, para llegar al 37%, en verdad tiene que ganar o generar más de $1 millón de utilidades en los Estados Unidos. Ojalá que estemos en el 37%. En la Florida también quiero informar que no tenemos impuestos al nivel estatal. Uno de los pocos estados grandes de Estados Unidos que no tienen impuestos al nivel estatal, solo al nivel federal. Por ejemplo, tengo un cliente que vive en New Jersey, trabaja en Manhattan, en New York City. Bueno, él tiene impuesto en New Jersey, el estado, tiene impuesto en New York City, tiene impuesto en New York State y federal. Acá solo tenemos a nivel federal. Perfecto. Vamos al próximo. Al nivel de corporación o de sociedad anónima, no hay escala. El impuesto es algo fijo. Al nivel federal es 21%. Y al nivel estatal es 5,5%. Los primeros 50,000 son exentos. Okay. Impuestos sobre herencia. Hay algo que tenemos que tener consciente cuando vamos a seleccionar la estructura apropiada para usted como un extranjero para hacer negocio en los Estados Unidos. Si el cliente fallece y tiene patrimonio en los Estados Unidos, $60,000 son la exención y en el balance de su patrimonio pagaría un impuesto de un 18 o un 40%. Por eso tenemos que tener cuidado y en las próximas páginas vamos a hablar de las diferentes estructuras. Ahora, excepciones. Si usted tiene lo que le llama un structured debt o un bono de corporación americana, son exentas a este impuesto de herencia. Ganancias o pagos sobre seguros de vida son exentas también. Y más importante que muchos tienen acá es cuentas de ahorro en su banco americano. Yo les recomiendo que si puedan, abran su cuenta acá. Ustedes pueden tener, para exagerarle, $10 millones y si fallece no hay impuesto de herencia. Esas son algunas de las exenciones
que son muy importantes. Ok, ahora vamos a hablar sobre la primera de las dos estructuras más populares que normalmente hacemos. Obviamente hay otras, pero todo depende de su caso, ¿no? En esta estructura vamos a usar una corporación de la Florida para hacer su negocio en los Estados Unidos o comprar inmuebles acá. El dueño de esta corporación será una offshore. Y cuando digo offshore, quiere decir fuera de Estados Unidos. Algunos clientes optan por usar su sociedad anónima de su país para hacerlo offshore. Otros prefieren hacerlo fuera de su país. Nosotros recomendamos la British Virgin Islands, la BVI, las cuales tienen leyes comunes igual que Estados Unidos. Cuando me refiero a las leyes comunes, comparado con las leyes civiles en casi toda Latinoamérica, las leyes comunes son basadas en casos que tienen precedente. Entonces, su interés en uno offshore, al fallecer, no tiene impuestos de herencia en los Estados Unidos, porque es considerado ya por casos que tienen precedencia que es offshore, que es fuera de Estados Unidos, aunque tenga un negocio aquí en la Florida o sus buenas raíces aquí en Miami Beach. Básicamente, esta estructura legalmente elimina el potencial impuesto de herencia. Esta estructura, en la corporación de la Florida también pudiera usar algunos clientes optan por hacer una corporación en Delaware. ¿Por qué? Porque es un poco más privada. Por ejemplo, en la Florida, usted entra en sunbiz.com y puede ver quién son, no los dueños necesariamente, pero quién son los oficiales. En Delaware ya es un poco más privada. Tienen que saber el nombre de la empresa, el nombre de la persona para poder tener esa información y aparte hay que pagar. Algunos optan por hacer la empresa en Delaware para hacer sus negocios aquí en la Florida. Esta corporación de la Florida, de Delaware o cualquier estado de los Estados Unidos sirve para las diferentes visas que hay. Trabajamos con muchos abogados de inmigración y pueden obtener la E1, la E2 o la L1 con esta estructura. Esta es la segunda estructura más popular, que es usando un Limited Liability Company o una LLC. La LLC como empresa no paga ningún impuesto. Esa es la diferencia. El que paga el impuesto es el dueño de esa LLC. Y la LLC es muy flexible, en la cual podemos tener corporaciones extranjeras como dueños, podemos tener corporaciones americanas, residentes o ciudadanos americanos y extranjeros como dueños. En este caso, para mejorar la tributación y en muchos casos que hemos trabajado, esta es la mejor tributariamente, es la que menos paga impuestos. Más adelante, en la próxima página, le voy a dar un ejemplo. Pero en esta estructura, la LLC el dueño será un no residente para hacer negocio o inversiones aquí en bienes raíces. En bienes raíces o inmuebles, al tener esta estructura y tener esa propiedad por más de un año, solamente pagará un 15 a un 20% máximo. Es algo privilegiado para invertir en inmuebles acá. En los negocios no es así. En los negocios, si tenemos esa estructura, vamos a pagar de acuerdo en la página 3, donde está la tributación a nivel personal, que puede llegar hasta el 37%. Ahora, lo único negativo que veo de esta estructura es que si el dueño fallece, puede ser sujeto a un impuesto de herencia. ¿Cómo minimizamos esto? Bueno, si tienes un grupo familiar, mientras que tenga más de 18 años, le podemos emitir acciones a ellos y al dividir las acciones, hacemos dos cosas. Al fallecer, el valor es mucho menos. Si fallecen, obviamente no queremos hacer eso. Pero también tributariamente, al dividir las acciones, vamos a tener el beneficio de esa escala por cada uno. Vamos a bajar el impuesto muchísimo. También otra estrategia que usamos, aparte de dividir las acciones entre otros
grupos o familiares sería tener una póliza de seguro contra su vida. Por ejemplo, si tiene un apartamento en Miami Beach que cuesta $1 millón y falleces, bueno, el impuesto puede ser que llegue hasta 400,000. Bueno, tomamos una póliza de seguro para que cubra ese impuesto. Esas son algunas de las estructuras que hacemos para minimizar ese impuesto de herencia. También hemos tenido el uso de esta LLC con países que usan un sistema territorial para su sistema tributario. Por ejemplo, en muchos países de Centroamérica, tenemos algunos clientes de Centroamérica que usan una LLC, tienen el prestigio de hacer negocios internacional con una empresa americana, una LLC americana. Bueno, mientras que usted, por ejemplo, si es de Guatemala, compra en China, en un país tercero, y vende en Chile, mientras que sean los dos países, terceros países que no sean Guatemala, que no sean su país, que no sean su territorio, va a ser exento de impuestos en su país y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dueño es no residente, la actividad de su negocio es fuera de Estados Unidos, entonces no grava ningún impuesto acá en los Estados Unidos. Simplemente es mantener la LLC activa anualmente y hacer algunos reportes de información. También, esta estructura también sirve para, como la previa, que es una corporación, esta es una LLC, también sirve para sus visas, ¿ok? Y yo lo veo, o lo vimos como una póliza de seguro contra su política de su país. Por ejemplo, cuando Chávez viajábamos mucho a Venezuela y, por ejemplo, si usted tiene una empresa en su país que compra fuera de su país para vender en su país, bueno, lo que hicimos fue establecer una LLC en la Florida para comprar, para hacer esas compras. Entonces, de ahí le vendemos a su empresa en su país. Y a esto califica para la visa. Una visa muy popular es la L1, que es de gerente. La L1 es una de las más rápidas para volverse ciudadano. Por ejemplo, muchos clientes venezolanos, cuando tuvimos mucho más problemas en Venezuela, usaron esta estrategia para ser ciudadanos. Por ejemplo, con la LLC, podemos tener la visa L1, que es de gerente. Pueden venir acá y mientras que se mantengan menos de 183 días en los Estados Unidos o 122 días consecutivos por 3 años, van a hacerse todavía considerado como extranjero. ¿Qué significa eso? Siendo extranjero, solo va a pagar impuestos en sus utilidades en los Estados Unidos, no global. Entonces, lo que hacíamos con estos clientes venezolanos era que teníamos la LLC, hacían sus compras acá, vendían a su país, a su empresa, podían tener la L1. Cuando tuvimos los problemas, poco a poco fueron viniendo, entonces sí se convirtieron en americanos porque se pasaron el año entero en Estados Unidos. Al año de tener la L1, se renova esa L1 y antes del segundo año pueden aplicar para su residencia. Al tener su residencia, entonces esperamos 5 años y a ese punto pueden ser ciudadanos de Estados Unidos, que es lo que les recomendamos si van a estar acá. Una estructura muy interesante y podemos jugar mucho con ella. La LLC la podemos convertir en corporaciones. Todo depende en su situación particular, ¿no? Ahora, les voy a dar un ejemplo de tributación usando una corporación y usando una LLC. Vamos a usar un ejemplo de $100,000 para hacer los números fácil. Por ejemplo, si ustedes tienen ventas de $200,000 en su empresa y costos de $100,000, van a tener una utilidad de $100,000. En eso es donde van a pagar sus impuestos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una corporación, en esos $100,000 de utilidad van a pagar 5,5% de impuestos en el estado de la Florida. Recuerda que le informé que una corporación sí tiene impuestos a nivel estatal. Los primeros $50,000 son exentos. Bueno,
Esos 5,5% representan $2.750. Le quedaría neto 97.250. Al nivel federal, como saben ya, es el 21% fijo. Sería un impuesto adicional de 20.422. Quiere decir que a la empresa de una utilidad de $100.000 le quedará neto a esa empresa 76.828. El problema o el obstáculo que tenemos con esta estructura es que si quieren retirar esos 76.828 que nos queda en la corporación, van a pagar un impuesto adicional al nivel personal del 30%. Y en este caso, en los 76.828, van a tener un impuesto de 23.048. Quiere decir que se van a quedar con una cantidad neta en su cuenta personal. Ya pueden trasladar esta cantidad a su cuenta personal de 53.780 o un 46.22% de impuesto, que es, yo lo encuentro alto. Ahora, una estrategia que hacemos es, por ejemplo, si tenemos obviamente en la utilidad que pagar el impuesto al nivel de corporación, y en este ejemplo se nos quedan 76.828. Si ese dueño de la empresa decide acumular los fondos en la empresa, que lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, en inmuebles o en negocios, bueno, dejamos que acumule, entonces solamente van a pagar el 21 más el 5 sería un 26,5% de impuestos. Al finalizar nuestro negocio o vender el inmueble, podemos legalmente, debajo de una ley que se llama de Final Liquidation, una liquidación final, eliminar este impuesto de dividendo. Quiere decir que al final, si tenemos acumulado $500.000 de utilidad, podemos liquidar esa empresa en los Estados Unidos y pasarle los fondos a usted personalmente o a su empresa offshore sin pagar un dividendo. Nos ahorramos este 30%. Adicionalmente, quería informarle que este 30% es casi para toda Latinoamérica, con la excepción con los países que Estados Unidos tiene un tratado de doble tributación. Y la excepción solo son 2 países, México y Venezuela. En ese caso, el dividendo, si quieren sacar los fondos a nivel personal, solo sería de un 5 a un 15%, mucho menos que el 30%. Ahora, vamos a fijarnos en la parte de derecha, un impuesto al nivel de una LLC. Como recuerda, la utilidad de $100.000, el impuesto, la LLC no tiene impuesto. Hay 0 impuesto federal y 0 impuesto a nivel estatal. Quiere decir que esos $100.000 nos queda neto. Sí es obligatorio pagarlo anualmente. Aquí no tenemos la opción de distribuirlo o no, como tenemos en la corporación. En este caso, como le recomendamos, el dueño es un extranjero. En este caso sería el dueño 100% de las acciones. En estos $100.000, si ven la página número 3, que después del seminario entiendo que van a recibir estas presentaciones, van a ver que en esa escala solamente van a pagar 18.079 de esos ingresos $100.000. Quiere decir que usted se va a poder quedar con casi $82.000 de utilidad y lo puede pasar a su cuenta personal, solamente un 18%. Es una diferencia grande en tributación. Pero todo otra vez depende en cada caso, ¿no? Ahora vamos a hablar para los que tienen fondos en la banca privada. Tenemos muchos clientes que usan Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, y tienen fondos en Estados Unidos, tienen acciones en los Estados Unidos. Bueno, la única recomendación que le digo es que tienen que usar una offshore. Puede ser en este caso la de su país o en British Virgin Islands, en cualquier otro país, mientras que no sea una corporación o ustedes personalmente los dueños. En este caso no hay impuesto de herencia y tiene muchos beneficios como extranjeros que le voy a hablar en la próxima página. Como ven, en casi todas las estructuras hay positivo y negativo. En esta estructura no hay nada negativo. Si tienen inversiones en la banca privada, tienen que hacerlo con un offshore. Últimamente hemos tenido como 3 casos que no son normales, pero que el dueño de, por ejemplo, en una cuenta aquí en banca privada, tenían $300.000 de acciones a su nombre personal.
Bueno, falleció y le costó un impuesto de un 18, un 19%. Si hubiera tenido esta estructura, hubiera pagado 0 impuestos. Esta es la que le recomendamos siempre para la banca privada. Ahora le voy a hablar de algunos beneficios para inversionistas extranjeros. Muchos de estos que nosotros como ciudadanos residentes americanos no lo tenemos. Por ejemplo, en los mercados financieros, si usted abre una cuenta acá y compra acciones de Apple y, por ejemplo, tiene suerte y le sube $100,000, al vender no va a pagar ningún impuesto. Es como una incentiva que tiene Estados Unidos para que extranjeros inviertan acá en los mercados financieros. Igualmente, los intereses en su banco, recuerda que le mencioné que si tienen $10 millones en su cuenta de banco, en su cuenta de ahorro o cuenta chequera, está exenta de impuesto de herencia. También tiene el beneficio que los intereses que ganan en esas cuentas no son sujetos a impuestos. Quiere decir que si gana $100,000 de interés, bueno, no pagaría ningún impuesto. Los negocios, en las acciones, usted puede tener como extranjero 100% de las acciones. No hay límite de que tienen que tener un accionista local o americano. Pueden ser 100% directores como extranjeros. Las corporaciones pueden tener solo un solo dueño o mucho más. Lo menciono porque hay países que requieren más de un dueño. Y con muchos de nuestros clientes, por ejemplo, cuando viajan a Miami o viajan a Estados Unidos, podemos deducir sus costos de sus viajes, de avión, de hotel, de carros que alquilan, comidas, almuerzos, mientras que sea para hacer negocio en los Estados Unidos. Y finalmente quiero hablarles sobre Portfolio Loan. Este es básicamente un pagaré. Por ejemplo, si usted va a comprar un inmueble acá o va a hacer negocio, tuvimos un cliente que hace negocio acá, él es colombiano, su hermano le prestó de su empresa de Colombia $1 millón a un interés de 10%. Ese interés lo podemos deducir acá de los impuestos y lo mejor de todo es que ese interés, el que lo recibe, su hermano o su empresa, no es sujeta a impuestos en los Estados Unidos. Es básicamente un pagaré con su lenguaje que califique como un portfolio loan. El único límite es que ese préstamo no puede ser usted mismo o a su propia empresa. No puede tener más del 10% en la empresa la cual usted le está prestando. Yo prefiero que le preste a un tercero y ese préstamo tiene que venir fuera de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, podemos deducir ese interés acá y el que lo recibe paga 0 impuestos. Finalmente, le estamos hablando aquí sobre los países que representamos. Estamos casi todos en Latinoamérica, en Norteamérica, y en Europa estamos ahora mismo en Italia y España. Y acabamos el año pasado de tener unos socios en Shanghai, en China, para poder ayudarlos. Aquí tenemos una foto de todos cuando estuvimos aquí reunidos en Miami hace 2 o 3 años simplemente. Bueno, quiero darles las gracias a todos por estar acá y creo que ahora podemos abrir la conferencia a preguntas para mí o para Mario. Por acá había una pregunta de Luis López que dice, quisiera saber los incentivos ahora post-COVID-19 y los alivios que actualmente están recibiendo las pymes en Estados Unidos. Mario, si quiere yo tomo esa. Ok, claro. Y hay que tomar en cuenta que hay una persona asistente en la conferencia que es Verónica Longworth, ¿sí? Que habla algo de SBA. Sí, dale. Sí, han hecho muchos beneficios, pero obviamente son para empresas americanas que tienen clientes, empleados americanos. Han hecho mucha ayuda, como han visto. Inicialmente creo que fue 450 billones y ahora creo que adicionalmente otros 400 billones más. Para los que están desempleados, le han subido lo que le pagan y le han extendido el tiempo de pago de desempleo, y empresas como las mías y otras empresas que tienen empleados quieren que mantengamos esos empleados hasta junio 30. Entonces nos dieron un préstamo que se llama PPP, Payroll Protection Program, que es para proteger
para que esos empleados no sean echados, ¿no? En Estados Unidos es muy liberal cuando quiere uno echar a un empleado. Básicamente, mientras que no discrimine por religión o por raza, lo puedo echar en un día, algo que es común acá en Estados Unidos, pero no quieren que echen personas por falta de negocios. Entonces, dieron un préstamo que basado en la nómina para mantener a esos empleados y muchas empresas han aplicado. Ya ese préstamo lo han usado casi completamente, ¿eh? Hubo una segunda ronda que casi está ya usada también, pero han visto muchos beneficios para ellos. Mario. Quiero complementar un poco lo que dijo Carlos. Es un préstamo, sobre todo para parte de pymes, que es la pregunta específica de Luis. Está orientada a través del SBA, que es la Small Business Administration, ¿sí? Que es el garante del préstamo, ¿sí? Y ese préstamo se hace vía el banco con que la empresa está funcionando, ¿sí? Y hay una aplicación de crédito, ¿sí? En el cual hay unos requerimientos básicos, ¿sí? que se deben cumplir. El SBA típicamente no presta a compañías que tengan menos de 2 años de existencia, ¿sí? De operación. Tiene que tener una persona, y típicamente, aun cuando viene con garantía del gobierno, ¿sí? Es libertad del banco poder exigir una historia de crédito de los dueños para poder decir cuál es la historia de pago, la capacidad de pago, ¿sí? Entonces, quiero básicamente resaltar de que es una gran herramienta, es un buen apoyo para la situación actual, mas sin embargo hay que estar presente, hay que estar consciente de que el banco, ¿sí? Va a aplicar su procedimiento de crédito, ¿sí? Hasta cierto nivel con regularidad. Segundo, como lo decía Carlos ahorita, el préstamo debe ser utilizado por lo menos en un 75% para pagos de nómina, ¿sí? Y aproximadamente un 25% para gastos de renta, para servicios públicos, para los otros gastos operativos. Si se demuestra a final del año que el préstamo ha sido utilizado por lo menos en un 75% para pagos de nómina, el ofrecimiento o la promesa que tiene el gobierno hoy en día es de que ese préstamo puede ser perdonado, ¿sí? Y no tiene que ser repagado por parte del deudor. O sea, un aporte adicional a lo que está diciendo Carlos para la pregunta. Mario, buen punto. Se me olvidó pasar informar esa parte tan importante. Ese préstamo, mientras que lo usaste para la nómina, te lo dan gratuito. Entonces, ahora, si no llegaste a tener nómina, tuviste que cortar algo de empleados, bueno, la diferencia se queda como un préstamo, por ejemplo, y solo vas a pagar un porcentaje al año, algo que es bastante bueno, ¿no? Muy bueno. Luis, entonces, dependiendo de la empresa que ustedes estén considerando, por favor tengan en cuenta lo de los criterios de aplicación de crédito del banco, que seguramente te va a pedir un número de seguro social de los socios y una serie de cosas que son requerimientos que hay que tener, los 2 años de existencia, etcétera, etcétera. Perfecto. Carlos, Mario, me permito, con el permiso de Andrea y de Santiago, participar. Darles antes que nada, pues, una total gratitud por su apoyo, como siempre. Bueno, yo ya he tenido la suerte de escucharlos en vivo, así es que como siempre, fabuloso, excelente presentación, muy amplia, muy concreta. Bueno, los que nos dedicamos a esto, creo que tenemos hacemos inmediatamente algunas comparaciones entre nuestros países, lo que aquí ocurre con lo que ustedes nos están planteando. Es una visión muy amplia la que ustedes nos regalan a través de sus participaciones y ha sido muy ilustrativo. La verdad tengo una pregunta, pero también quiero aprovechar a comentarles de que como hemos hecho las otras veces, quisiera de que haya la oportunidad que haya un poquito más de interacción. Por ahí mencionaste tú a Verónica Longar, Mario. ¿La mencionaste o me equivoqué? ¿O me pareció escuchar otro nombre? ¿La conoces tú? No, pero la vi en el chat. Ah, yo pensé que había hecho alguna consulta. Verónica es una muy buena amiga, De hecho, perdonen, no estamos en programa de televisión, pero le mando un gran cariño y saludos a Verónica. Es una amiga que además un cliente que aprecio mucho. Parece ser que se nos desconectó, porque seguramente te hubiera hecho varias preguntas. Parece que tenía un compromiso y como que se ha desconectado hace unos minutos. Quise comentar porque ya no te va a contestar, pero se ha retirado.
pero de pronto por ahí hay algunos compañeros de ella que están en línea. Lo que quiero es, si alguien quiere tomar el micrófono, es el mejor momento. Todavía tenemos unos minutos del tiempo que habíamos programado. La intención ha sido hacerla un poco más corta. Esta es muy robusta, esta presentación que dan nuestros socios y amigos, pero hoy con la intención de que esto también dé oportunidad que podamos interactuar un poquito más, la han recordado. Eso es lo que platicamos previamente. Pero es decir, vamos a tratar de que alguien hable. Pero también Ángel de México nos decía, ya vi, Ricardo, que estás pidiendo la palabra, ya vamos a darte la palabra. Ángel nos preguntaba por la presentación. Obviamente no se las quisimos compartir al inicio, confesamos que fue adrede, para no distraerlos, pero efectivamente, como les manifestó al inicio Santiago, la sesión está siendo grabada. En breve, me imagino yo hoy en la tarde o a más tardar mañana, todos los que se han inscrito recibirán un correo electrónico en el cual irá un link o un enlace a través del cual no solo podrán ustedes ver la presentación que ya va a estar cargada, disponible para ustedes, es decir, la presentación que han pasado cada uno de nuestros colaboradores, y también podrán acceder al video, es decir, ustedes podrán hacer la descarga de ambos. Así es que todos van a tener la oportunidad de descargarla y tenerlas. Obviamente este es un tema muy interesante, muy amplio, que entiendo por lo que nos comentaba Ángel, hay algunos clientes interesados con los que él pretende compartirla, pero quiero aprovechar a decirles, recuerden el ofrecimiento que nos ha hecho Mario junto con Carlos. Nosotros también tenemos a disposición de ustedes un formulario que podemos compartir simplemente con que nos lo soliciten por este medio o por correo electrónico, como se sientan cómodos o cuando tomen la palabra, a través del cual nosotros podemos agendar reuniones, conferencias virtuales también por este mismo medio, con cada uno de ellos de forma privada. Es decir, si usted se siente más cómodo o tiene preguntas específicas o quiere referir un cliente o algo, ellos están anuentes a que usted pueda contactarlos directamente. Si llenamos ese formulario, ellos estarían poniendo en contacto directamente con ustedes para coordinar y organizar esa reunión. Así es que, dicho eso, antes de preguntar yo, quiero darle la palabra a Ricardo, que vi que levantó su mano. Así es que, adelante, Ricardo, con confianza, por favor. Sí, buenos días, Carlos. Es una pregunta para vos. Vos mencionaste un site donde aparecen las autoridades de las corporaciones en Internet. ¿Me podrías repetir el nombre? Sí, es sunbiz, sunbiz.com. Si entran ahí, en la Florida, puede poner el nombre de la empresa o el nombre de la persona y va a salir. Es algo público. Por eso, cuando tenemos un dueño y quiere estar más privado y quiere abrir en la Florida, entonces lo que ponemos es un nombre de un oficial, que es el requerimiento, y no necesariamente el dueño, para que no salga el dueño. También, si quieren tener hasta más privacidad, usamos una en Delaware, que como lo informé, hay que pagar y hay que saber el nombre de la empresa y de la persona. Es un poquito más difícil de entrar, ¿no? Okay. Y si se registra en Delaware, si se registra en Delaware, tiene que registrarse para hacer negocio en la Florida también. Ok. ¿Hay disclosure también a nivel de BO? ¿BO qué significa? ¿De beneficial owner? No, bueno, yo no necesariamente. Si usted pudiera, pero yo prefiero no. Cuando usted abre, por ejemplo, en la Florida, yo prefiero que ponga un nombre de un oficial o alguien, un presidente o tesoro, que no sea el mismo dueño. También puede ser el mismo dueño, todo depende de la privacidad que ustedes quieran tener. Hay un comentario que quisiera hacer a Ricardo para los demás, del tema de lo que acaba de decir Carlos, que usted puede aparecer como dueño en la compañía o no. Porque definitivamente la ley le permite, como dijo Carlos, de que usted como extranjero puede ser el 100% sin visa de negocio, simplemente con la visa de turismo o hasta sin visa de turismo. ¿Sí? Puede ser el socio dueño de una compañía. Más sin embargo, simultáneamente a la ley corporativa está la ley de inmigración, donde usted puede ser el dueño, puede ser el directivo, y la única forma que puede recibir ingresos es vía dividendos. Pero usted no puede trabajar en su compañía. Entonces, ahí a nivel de creación de corporaciones hay que tener mucho cuidado, según los abogados de inmigración, de no poder ser Mario Suárez, gerente, manager. No, yo puedo ser presidente, puedo ser vicepresidente, puedo ser secretario, ¿sí?
que esos dos son directivos pero no trabajan en la compañía, no pueden administrarla, ¿ok? Entonces, por eso depende de cómo lo vaya a estructurar, donde usted puede aparecer como presidente si quiere aparecer como el dueño, ¿sí? y presidente, pero si necesita la operación, porque puede ser virtual y ni siquiera necesitar un administrador acá. Típicamente una compañía, o sea, se han creado muchas corporaciones para hacer comercio electrónico, donde todo lo coordina a nivel de logística con otros, ¿sí? Y no aparece ningún administrador, porque no lo necesitan, porque todo lo pueden hacer a través de e-banking, se pueden firmar las órdenes, se puede manejar el operador logístico online, entonces no lo necesita. Pero si yo tengo que tener una persona aquí que administre vehículos o que administre personal o que firme contratos, que sean manager, es importante que contraten un administrador, que aparezca alguien como administrador. Puede ser un abogado, ¿sí? Puede ser una persona que usted contrate a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿sí? Para nómina o no, también como contratista para que no tengan nómina. Todo eso hace parte de la estructuración ajustada al tamaño y a la operación de cada negocio. Mario, quería agregar un punto, que aquí en Estados Unidos las acciones, quiere decir, los dueños, es un documento privado. Nadie sabe de eso. Entiendo que en Argentina y en muchos países los accionistas es información pública. Aquí no es. Quiere decir que si usted incorpora en la Florida, tiene un presidente que es otra persona, nadie va a saber quién es el dueño. Ok. Muy interesante. Carlos, quiero aprovechar, Carlos, Mario, le voy a hacer yo una consulta porque realmente escuché, obviamente han hablado ampliamente, Carlos, estabas hablando de las ventajas de una corporación, de una offshore, de una LLC, pero yo deduzco de que por los beneficios que estabas explicando, ¿verdad? Es que hay diferencias entre una razón social y la otra, es decir, en el tipo de sociedad o de ente que se está constituyendo. Entonces, la pregunta es respecto a los costos, porque cuando tú aclaras algunos aspectos o características de ellas que dan beneficios tributarios, lo primero que viene a mi mente es que si fuera tan sencillo como simple y sencillamente yo decido qué sociedad hacer, porque yo como empresario me inclinaría inmediatamente por la que me aparenta dar todos los beneficios de impositivos, es decir, tú dijiste 0 impuesto por impuesto de donación, por esto, entonces no pagas el 30% de esto, entonces algo debe de haber, es decir, no todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, entonces dedujo que algo hay. Me gustaría las características, ¿qué debo yo de considerar a la hora de, ya Mario me ayudó, ya Mario me dijo por qué negocio irme, ya Mario me explicó en qué estado puedo invertir, me dio todas las características, pero entonces llego a ti como contador, asesor en la parte jurídica contable y te digo, ok, ¿qué sociedad hago? Pero me inclino por por el beneficio tributario, pero ¿no será que allá habrá algo? A lo mejor los costos de constitución, no sé, costos de administración, ¿qué habrá? No me hace sentido que no haya diferencia entre ellas y que una me dé más beneficios económicos que la otra. Entonces, ustedes que conocen muy bien la parte local, yo quisiera escuchar algo, cómo yo, ajeno, puedo identificar cuáles son las diferencias, especialmente en eso. ¿Qué hay? ¿Por qué razón una me da más beneficios que la otra? Ok, buen punto, Edgardo. Como dice, todo no es perfecto y todas tienen distintos costos. Obviamente, la idea es que tener una reunión y depende de la situación, hacemos la estructura más apropiada. Obviamente, cuando todos vean la presentación van a ver que en las dos estructuras, y quiero enfocar que hay muchas más, estas son las dos más populares, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si va a tener un offshore, obviamente hay un costo de incorporar offshore y mantenerla anualmente, y aparte la corporación en la Florida y mantenerla anualmente. Cuando viene a contabilidad sería lo mismo y tributación sería muy parecido los costos, pero la diferencia, otra vez, depende en el cliente. Por ejemplo, tuve un cliente italiano, tenía más de 70 años, compró un apartamento en South Beach de alrededor de $3 millones y lo quería para sus nietos. Bueno, en ese caso simplemente tiene una posibilidad más que otros de fallecer. Bueno, entonces usamos la corporación de la Florida con un offshore arriba.
¿ok? Siendo de Italia, que está acostumbrado a pagar impuestos de más de 50%, vio que el 26,5% en la Florida no es nada para él. Todo depende en cada caso. En muchos clientes para hacer negocio sí optan por la LLC, porque como te dije, la LLC y sobre los costos, la LLC, igual que una corporación, más o menos cuestan lo mismo establecer. Lo que la LLC otra vez tiene la posibilidad que si tiene un inmueble y ese dueño fallece, como lo tienen las acciones a nivel personal, hay un impuesto de herencia. Esa es la parte negativa. Entonces, como informé, ¿qué hacemos? Dividimos las acciones en más familiares mientras que tengan más de 18 años, o podemos tener un seguro solo para pagar el impuesto de herencia. Todo otra vez tiene su positivo y negativo y depende en su caso, ¿no? Es relativamente fácil abrir una corporación, se ha puesto un poco más difícil abrir una cuenta bancaria, pero aquí tenemos varios bancos que trabajamos, Mario igual que yo, con varios bancos que quieren que le ofrezcamos clientes. Y hay algunos que, por ejemplo, tenemos muchos clientes en Valley Bank acá, tenemos muchos clientes argentinos y uruguayos. Bueno, se los recomendamos a ellos, ya nos conocen. Citibank con Mario, Bank of America también. Depende del cliente, pero abrir una cuenta normalmente tiene que estar aquí físicamente. Los pasos son abrir una corporación primero, obtener el número fiscal de identificación, y entonces después podemos abrir la cuenta de banco en Estados Unidos. Normalmente requieren que estén aquí físico, ¿no? Y tienen que hacer un viaje aquí a Miami. Aquí hay un poquitico complementando lo que Carlos, aquí están los 6 pasos, ¿sí? Que él acaba de mencionar. La estructura social, la preparación de las actas, aun cuando que ahorita comentaba algo, la aplicación de la personería jurídica, ¿sí? La obtención del número de identificación tributario federal y el registro a nivel estatal del impuesto a la venta o y uso, que le da un número fiscal estatal, ¿sí? Y a la aplicación de licencias según lo que necesite. Y aquí viene la respuesta concreta, reiterando lo que dice Carlos, un poquito gráfico. Y hay 2 niveles de decisión, Edgardo. Uno, a nivel societario, cómo estás conformando la compañía y cómo quieres manejar tus responsabilidades y creencias como socio o como compañía. Y ahí puedes hacerlo. Lo único diferente que hay en Estados Unidos es de que no existe, por ejemplo, en Colombia existe la sociedad unipersonal. ¿Sí? Aquí eso no existe. Yo no puedo hacer una empresa llamada Mario Suárez y utilizar mi número de seguro social para eso. ¿Sí? No, yo debo utilizar una sociedad de uno. ¿Sí? Y cualquiera de las compañías puede tener esa sociedad de uno. Entonces, aquí estás definiendo la posición jurídica de cuál es el nivel de acreencia, la relación entre socios, la entrada y salida, toda esa parte jurídica que ustedes conocen mejor que yo. Ahora, reitero lo que dijo Carlos. Usted puede tomar cualquiera de estas sociedades, tipos de sociedades, y registrarla frente al ente fiscal o como corporación o como responsabilidad limitada con el fin de poder en esta pagar impuesto a la renta como compañía, en esta no. ¿Sí? Entonces puede ser más eficiente esa estructura, pero como dice Carlos, depende. Depende de cuál va a ser la aplicación de la compañía. ¿Sí? Entonces, allí ya tienes una serie de beneficios. La parte privada que hablaba Carlos es de que cuando se va a hacer la creación de la personería jurídica, y aquí está la página del Sunbiz que estaba preguntando Ricardo, no le preguntan a uno, mándeme su escritura de constitución, no se la piden, ¿sí? No es porque no sea importante hacerla, no, es definitivo, pero es un documento privado, ¿sí? Que solamente pues, se pone a exposición cuando va a ser una transacción bancaria o una compañía de seguros, o hay un juicio corporativo, o el contratante se la está pidiendo, pero esto es privado totalmente. Es importante tenerlo porque esa es la relación y el manejo que vas a tener con sus socios. ¿Sí? Pero vuelvo y le digo, va a depender de su estructura. Y como decía yo al principio, usted puede necesitar crear una compañía, una personalidad jurídica, dependiendo del modelo de negocio que vaya a implementar. Porque si no quiere dejar un solo real aquí, ¿sí? Ni va a contratar personal, pues haga importador no residente y no tiene una responsabilidad tributaria ni legal corporativa. Pero si va a operar, como puede tener mucho sentido, porque hay que buscar cómo mantengo activos y cómo valoro activos. ¿Sí? Una estructura de crear una personalidad jurídica en Estados Unidos puede tener mucho sentido. Aquí, por ejemplo, en la parte bancaria no existe el impuesto de guerra,
que como existen muchos países o de seguridad que lo llaman de otra manera en diferentes países, que cada vez que usted va a hacer una transacción internacional bancaria, le cobran un impuesto, ¿sí? Aquí no hay impuestos a las transferencias internacionales. Ahí hay un ahorro nomás, si ese es un negocio importante. Carlos, Mario, hay una pregunta de Verónica de Venezuela. Dice, quisiera saber si existen limitaciones a los venezolanos derivadas de las medidas que han sido impuestas, como embargos. ¿Como embargos? Ujú. No entiendo bien la pregunta. Ese es como un ejemplo. Sí. Ok. O sea, lo del embargo es como un ejemplo. Ella lo que quiere saber es, repítela, Andrea. Si existen limitaciones a los venezolanos derivadas de las medidas que han sido impuestas. A ver, en principio el concepto, por ser venezolano, ¿sí? No hay ninguna impedimento, ¿sí? Y estoy por suponer con toda seguridad que Verónica no tiene ningún problema dentro de las listas que han estado sacando de personas que están limitando por lavado de dinero, esa cosa. O sea, sé que ya no está en eso, entonces no lo tomo. No se busca. Como tal. Pero definitivamente por ser venezolano no tiene ningún inconveniente, ¿sí? No tiene ningún inconveniente. Ahora, dependiendo del comportamiento, sí pueden haber foreclosures, pueden haber embargos, sí pueden haber foreclosures, dependiendo, pero hay un comportamiento del desempeño y proceso de cambio, pero por ser venezolano no lo tiene. Ahora, un abogado de inmigración, que no soy yo, ¿sí? Le va a decir, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de la actividad, dependiendo de su conformación de empresa allá, de su conformación de familia, ¿sí? Le puede convenir tal visa de no inmigrante, ¿sí? O que lo pueda llevar a una visa de inmigrante, ¿ok? Porque son los dos tipos de visa que hay. Pero por ser venezolano definitivamente no. Estoy de acuerdo. Creo que la pregunta estaba preocupada porque es venezolana, obviamente, lo que está en esa lista de lavar de dinero que salió recientemente. Y aquí en Miami encontraron a varias personas, obviamente. Pero, por ejemplo, creo que solo hubiera problemas con personas como de Norte Corea, Irán y Cuba, mi país, ¿no? Esos son los países que tenemos limitaciones de trabajar con ellos. Pero obviamente un venezolano que está acá no tiene ningún problema. Ni allá tampoco. Tenemos muchos clientes venezolanos y que son extranjeros y que son residentes también y ciudadanos también acá. Ok, muchas gracias. Ricardo, ¿tiene otra pregunta? Sí, ¿hay alguna diferencia en las fechas de vencimientos de las presentaciones y de los pagos de los impuestos, cualquiera sea una corporación o otra, o son uniformes? ¿Qué diferencias? Para la presentación de las declaraciones juradas y para el pago, digo. Son las fechas límites de tax return, Carlos. Ok, no. Para las diferentes corporaciones. Es simplemente la LLC se vence todos los años en marzo 15 y las de corporaciones abril 15. Y aquí en Estados Unidos nos dan una prórroga siempre de 6 meses. Ahora, por este coronavirus, nos han dado hasta julio 15 y después lo más probable es que nos den 6 meses de prórroga hasta enero. Quiere decir que el año que viene vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener dos tributaciones a la misma vez, ¿eh? Y si viene, y en la Florida que ha venido huracanes, a veces que también nos dan extensión. Y este año nos ataca un huracán y con el coronavirus sí vamos a estar en problemas, ¿eh? Porque todo se va a postergar muchísimo. Esperamos que no. Pero normalmente Carlos, en marzo 15 y abril 15. Carlos, perdón, pero ¿y el periodo impositivo es el mismo? Has hablado de 2 fechas en relación a lo que preguntó Ricardo, pero el periodo impositivo, es decir, en todas el cierre contable, el corte fiscal, correcto, ese varía. ¿Hay diferenciación en alguna ahí? Bueno, no y sí. Normalmente casi todas son años calendarios, de enero a diciembre. Por ejemplo, la LLC, casi todas son años calendarios, con muy pocas excepciones. No tengo ninguna. Las corporaciones normalmente son en años calendarios, pero también pueden tener un año fiscal y acabar en febrero, marzo, cualquier otro mes que no sea diciembre 31. Se llaman años. La elección de la empresa, ¿cierto, Carlos? Y eso se elige al principio, al incorporar y hacer su primera declaración, se elige el año fiscal que usted quiera solamente en corporaciones. Otra vez, la LLC, como normalmente tenemos una persona natural siendo la dueña,
queremos que sea de enero a diciembre, igual que la tributación a nivel personal, que es de enero a diciembre de cada año. Okay. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? No, más? en el chat no hay más preguntas. Si alguien quiere pues, levantar la mano, sería el momento que nos quedan, como dice Edgardo, unos minutos. Minutitos. Si no, poquitos, obviamente. Si no, les enviaremos igual hoy, como dijo él, el formulario para que puedan haber unos momentos de intercambio de pronto uno a uno más adelante. Yo levanto la mano. Yo no tengo una pregunta, pero Listo. quiero adivinarle a alguien una pregunta porque estaban hablando del tema de la privacidad de los acuerdos de escrituración y de creación de personería jurídica, que es la parte de capital social, ¿sí? El nominal y el pagado, ¿sí? Esa libertad de los socios. Usted puede crear una corporación y decirle, los socios, los 4 socios, nos vamos a poner de acuerdo que vamos a hacer un aporte total de $100,000, ¿sí? Cada uno por el mismo proporción de 25,000 y la forma de pagarlos es esta y esta y esta, ¿sí? Más sin embargo, usted puede crear la misma corporación, ¿sí? Y en la escritura ni siquiera mencionar capital social, ¿sí? No es una exigencia ni decir cuánto es el capital social ni cuánto es el tiempo de pago, que es lo más común. Lo que sí se determina, y Carlos lo mencionaba ahorita, es el número de acciones o el número de unidades, dependiendo del tipo de la corporación, lo llaman de una manera u otra, ¿sí? Que va a tener y cómo nos vamos a distribuir. El ejemplo más claro son 1,000 acciones para los 4 socios, ¿sí? Cada uno va a tener 250 acciones, ¿sí? Pero no tienen valor. Ahora, si deciden de que el capital social van a ser $1,000, quiere decir que cada acción arrancó con un valor de $1, ¿sí? Pero cada vez que se hace un corte fiscal, ¿sí? O cuando un socio va a vender al otro, se hace una evaluación financiera de la compañía y se determina cuál es el net worth de la compañía. Y eso determina el valor de la acción con la cual se va a transar y un socio sale o el otro entra, ¿sí? Entonces, esto en el sentido, tiene otro sentido práctico. Si yo digo que para montar esa operación necesito tener $50,000 disponibles, ¿sí? Yo tengo 2 opciones. O capitalizo la compañía en $50,000, pero teniendo en cuenta que solamente los puedo recuperar vía dividendos o vendiendo las acciones, ¿sí? O digo, le voy a poner un capital social de $1,000, ¿sí? Y le presto $49,000 a la compañía. Lo meto como un préstamo a la compañía que tiene que documentarse como un préstamo y la compañía tiene que pagarle interés al que le prestó el dinero, que es el socio, ¿sí? Pero cuando la compañía tenga flujo de caja, me paga el préstamo y no hay ningún pago de impuestos. Entonces, hay una agilidad en la parte que también se puede implementar dependiendo de la estructura y la operación como se diseñe, ¿sí? Por eso yo hablaba, Santiago, Edgardo y Andrea y todos los asistentes, de que determinemos cuál es el negocio que queremos montar, ¿sí? Cómo lo queremos operar, ¿sí? Y basado en eso, con Carlos, ¿sí? Y con el resto del equipo, la parte legal que él tiene, la parte corporativa, ¿sí? Se estructura de tal manera que sea el mayor beneficio, ¿sí? El mayor beneficio. Pero todo parte de identificamos cuál es la oportunidad que tengo para preservar mis activos o para desarrollar nuevas inversiones o para crecer más en exportaciones o para pasar yo a una forma de poder tener una mejor rotación de capital de trabajo en inventarios, etcétera, etcétera. Busquemos la motivación y el exilio. Y yo no necesito tener un tamaño de operación X para poder entrar a Estados Unidos. Aquí hemos hecho proyectos desde $40,000 hasta varios millones, pero eso depende del modelo de negocio, ¿sí? Y para eso con ICG, ¿sí? Y el equipo que tenemos acá en Estados Unidos, de Carlos y el complementado por nosotros, estamos para poder apoyarles en ese sentido. Veo que hay una pregunta de Francisco Vergara, un buen amigo. Sí, así es. Y hijo de Manuel Vergara, uno de los fundadores de ICG, está preguntando sobre las embajadas, los consulares que están en los Estados Unidos, los cuales están cerrados. No sé exactamente, Francisco, tendremos que hablar con un abogado de inmigración a ver
¿Qué está pasando? ¿Cuánto se va a demorar? Entiendo que el presidente Trump ha parado algunas de las visas por ahora por el lío de coronavirus. Creo que eso se hablará pronto porque, como dijo Mario, Estados Unidos depende de inmigrantes, pero se ha puesto mucho más difícil, obviamente, tener una visa. Ahora, hablé el otro día con un amigo de migración, un abogado, y me dijo que por el COVID-19, la EB5, si conocen esa visa, la han criticado porque es una visa que la compran, es básicamente una visa de los ricos. Y antes, por $500,000, después Trump subió esa visa a $800,000. Entiendo que acaba de bajar a $450,000 por la economía. Hay algunos beneficios por esa parte, obviamente es mucha plata, pero los que la han criticado, los que quieren comprar una EB5 y ser residente muy rápido, esa sería la manera, y acaba de bajar de 800,000 a creo que 450,000. No estoy exacto en la cantidad, pero creo que era 450,000 de $800,000. Francisco, tu micrófono está abierto por si quieres participar. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola, hola. Hola, Francisco. Bueno, muchas gracias por el seminario que han puesto juntos, también a Mario Suárez. Y claro, quería saber eso porque la EB5 es una posibilidad y también quería conocer los problemas que podía tener la L1 con lo que está pasando. Sí, sí. No sé si sepan. Francisco, como ese es un tema más específico, conozco la parte tributaria y cómo trabaja la L1, tenemos muchos clientes con la L1, pero lo específico de lo que está pasando ahora, necesitamos hablar con un abogado de migración. Si me pasas la pregunta por un email, te lo puedo pasar a varios de ellos para que nos den su opinión. La parte migratoria es mucho de opinión y me gusta obtener varias, porque no es como contabilidad y tributación que 2 y 2 son 4. Aquí depende de la situación y está cambiando diariamente con el COVID-19, ¿no? No siempre 2 y 2 son 4. Bueno, 4, 4 y medio, 3 y medio, depende. Bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco. Pásamelo y te lo respondo. Bueno, pueden incluir Edgar de Santiago, pueden incluir, como dice Carlos, preguntas fuera de la parte porque de inmigración en el formulario que yo les pasé no hay ninguna, ¿sí? Pero, sin embargo, la pueden agregar, que de ser necesario, como decía, la entrevista la podemos hacer Carlos y yo con la persona que le interesó, pero si llega a haber un tema de inmigración, podemos vincular a James o a uno de los abogados que trabajan con nosotros, ¿sí? A la llamada, si llega a ser necesario, ¿sí? O sea, va a depender de lo que necesite cada uno y la disponibilidad, pero lo podemos agregar, podemos hacer parte de acuerdo. Perfecto, Mario, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, bueno, se nos ha terminado el tiempo, yo lamento tener que cortarlos, es como siempre, se disfruta escucharles, es evidente el enorme dominio del tema que ustedes tienen, el amplio conocimiento que nos están regalando. Pues la invitación queda hecha, ya la hemos reiterado en diferentes momentos, por todos los que hemos estado participando hablando. Ustedes pueden llenar ese formulario que será enviado a ustedes vía correo electrónico y podemos programar sesiones privadas, por así decirlo, con ellos. Por ahora no me resta más que agradecer el apoyo de todos ustedes, la asistencia, el habernos acompañado esta mañana. Y bueno, los invitamos, nosotros estamos programando como ICG nuevos eventos, estamos en ese proceso de coordinación, queríamos abrir por primera vez, debo de decirles, perdón, a todos los que nos acompañan hoy, que ya tenemos un par de años con esta metodología, se ha tratado única y exclusivamente de eventos privados, exclusivos para miembros, para socios, pero a raíz de esta circunstancia decidimos abrirla e empezar a invitarlos a ustedes como amigos, como clientes. Por hoy, nuevamente agradecerles, desear nuevamente que Dios los bendiga, que se cuiden, atiendan las recomendaciones que en cada uno de nuestros países nos están dando. No nos confiemos de que como esto ya pasó mucho tiempo, va a desaparecer de la noche a la mañana, pero acordémonos que nosotros como ICG, que somos sus amigos, que somos quienes estamos pendientes de sus negocios, sepan que estamos para ustedes. Piensen que cualquier cosa que ustedes necesiten, deben de comunicarse con nosotros y haremos el mayor esfuerzo, no solo de la parte de comunicación, no solo con la gerencia corporativa, no solo en el país donde ustedes están con nosotros. Ya vieron que tenemos la colaboración de todos los países y todos los países donde estamos presentes nos unimos para estar pendientes, para apoyarlos y colaborar con ustedes. Gracias nuevamente y les deseamos lo mejor del día.